Central. Hoy hablaremos de un tema para muchos desconocido, pero que involucra nuestra toma de decisiones y nuestra conducta en sociedad. Hablamos de la bioética. ¿Sabe usted de qué se trata este concepto? Lo conversaremos con un interesante invitado. Esto es Mirada Central, un programa de la Universidad Central aportando al conocimiento científico. ¿Qué es la bioética, palabra tan utilizada frente a discusiones importantes a nivel país? La Real Academia de la Lengua define bioética como el estudio de los problemas éticos originados por la investigación biológica y sus aplicaciones, como en la ingeniería genética o la clonación. De esta manera estudia la conducta humana en relación con las ciencias biológicas y la atención de salud, intentando dar respuesta adecuada a la creciente complejidad en temas sanitarios y las políticas públicas que nacen de ellos. Aparece gracias a la necesidad de una reflexión crítica sobre los conflictos provocados por los adelantos de la ciencia y la medicina en una sociedad de personas libres. La bioética no defiende una actitud moral concreta ni ofrece respuestas determinadas y definitivas. Entiende que la sociedad se caracteriza por una variedad de creencias e ideas. En el ámbito de la salud, por ejemplo, surgen conflictos entre la voluntad de los pacientes y el criterio de los profesionales. La bioética no es como un protocolo que dice cuál de las dos actitudes es la correcta, sino que aporta con elementos de reflexión que ayudan a analizar cada situación. La bioética no determina qué es el bien, sino que anima a las personas inmersas en una situación de conflicto a que acuerden el suyo propio a través del diálogo y el respeto. Para entender qué es la bioética nos acompaña Francisco León, doctor en filosofía y también magíster en bioética de la Universidad de Santiago de Compostela y además director del programa de bioética de la Universidad Central. Francisco, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias a ustedes. Bienvenido, queremos conversar por supuesto acerca de lo que significa la bioética y bueno, en primer lugar entender qué es este concepto que ya lo vimos en la definición de la Real Academia Española. ¿Está de acuerdo con esa definición? Sí, aunque es una definición un poquito restrictiva. Bioética es ética de la vida, por lo tanto todo lo que tiene que ver con las reglas éticas que tiene que tener la investigación con seres humanos, pero también la asistencia de salud con las personas y también el cuidado de la vida en general, no humana, la vida animal, vegetal, ecosistemas, medio ambiente. Pero la bioética en definitiva es una ética aplicada al ámbito de la vida humana. ¿Usted cree que la gente en Chile, las personas comunes y corrientes, entienden lo que significa el concepto de la bioética? No mucho, porque se entiende más bien, ética sí se entiende, porque todos tenemos experiencia de decisiones éticas que tenemos que tomar y si están bien o están mal, pero cuando decimos bioética no hay una noción muy precisa. A veces la gente entiende sobre todo ética que tiene que ver con la biología, con la genética, con la clonación, de hecho la ley chilena de 2006, que es ética de investigación en seres humanos, y prohíbe la clonación, o sea, se mete sobre todo en temas de genética, avances científicos, que también es parte de la bioética, son los grandes avances en la medicina que provocan problemas éticos nuevos y cómo afrontamos esos problemas que no nos los resuelve la ética médica tradicional. Muy interesante, vamos a salir, o más bien entrar, meternos de lleno aquí en la Universidad Central y preguntarle a los alumnos, a ver qué tanto saben de la bioética. Lo que yo entiendo por bioética es un estudio más profundo de la ética que conlleva distintas ramas, disciplinas y tiene, por ejemplo, no sé, por ejemplo en el cáncer se analiza más profundo. Por ejemplo, la ética de los doctores, la ética de los científicos respecto a un cierto tema. Por ejemplo, el aborto, si es correcto hacerlo o no hacerlo. Es el estudio de las diferentes problemáticas que tiene la ética. Es como el estudio de alguna enfermedad que da problemas en el país. Por ejemplo, el aborto es un tema muy ético que da problemas como situación país. Ahí estaban los comentarios de los alumnos de la Universidad Central y, bueno, compartiendo un poco lo que ellos saben sobre la bioética, doctor. Ahora, ¿cuáles han sido los principales conflictos bioéticos que hemos tenido en la historia? Bueno, primero de las opiniones de los alumnos, yo diría que bioética solamente hay en las carreras de ciencias de la salud. Entonces, me imagino que los que ya han tenido algún curso de bioética
pueden opinar con más propiedad, ¿no? Pero en general, yo diría, los conflictos bioéticos han tenido unos debates sociales muy fuertes. Pensemos en el debate sobre la despenalización o no del aborto en los países europeos, en Estados Unidos, hace 40 años, en nuestro país ahora recientemente, los problemas en torno a las unidades de cuidados intensivos, hasta dónde llegar con los cuidados intensivos, cuándo hay que parar con un paciente terminal, problemas en torno al final de la vida, problemas en torno al inicio de la vida, el tema de la fecundación in vitro con transferencia de embriones, qué pasa con los embriones que sobran, por así decirlo, de la fecundación in vitro, los problemas más generales en torno a la investigación médica, cuándo se puede hacer investigación, cómo hay que hacer investigación, y yo diría que también los problemas más generales hoy en día. La bioética no solamente se dedica a la parte clínica, de atención clínica, sino también a lo que hemos llamado y lo que estamos desarrollando mucho en nuestro centro de bioética, en el Instituto de Investigación de la Facultad de Salud. Estamos investigando mucho lo que es ética de las instituciones de salud y de las políticas de salud. Entonces, en ese sentido, nos parece que hace falta una mirada ética de la atención de salud de las personas. O sea, ¿qué pasa con nuestro sistema de salud en Chile? ¿Qué pasa con la ética de los profesionales de la salud? ¿Cómo se atiende a los pacientes? Etc. O sea, son temas que hoy en día, ¿qué justicia tiene nuestro sistema de salud? Entonces, también entramos en muchos temas también de justicia social y no solamente del ámbito de la relación clínica profesional de la salud paciente. Es inagotable en realidad el tema de la bioética, pero si vamos a hitos concretos que hemos visto en la historia, hay uno que generó mucha intriga y por supuesto mucha preocupación también, que es este debate sobre si podemos como humanos incidir y generar artificialmente una vida, que fue lo que pasó con la oveja Dolly, sí, que se gestó por allá por el 96, ¿no? Y que vivió unos pocos años y falleció por una razón que en un primer momento se pensó estaba relacionada a la clonación misma, que era la osteoartritis de inicio temprano, ¿no? Sí, eso dio lugar a muchísimo debate porque por primera vez se conseguía crear una oveja, podemos decir, solamente con clonando una célula era similar genéticamente a la oveja madre, no tenía parte del padre, podemos decir. Entonces podríamos hacer igual con los seres humanos, podríamos crear seres humanos y técnicamente hoy en día la clonación de seres humanos es posible. Parece que no se ha hecho, esperemos, porque a lo mejor en algún laboratorio han intentado algo, pero hay una condena universal, podemos decir, hay una declaración universal de la UNESCO, de decir, el genoma humano es patrimonio de la humanidad y no se puede intervenir, porque sería crear a un ser humano a imagen y semejanza de otro, por los deseos de otro, podemos decir, y crearlo igual a los genes de determinado individuo, de determinado actor, de determinado artista, músico, que nos parece que es como el ideal genético de persona, ¿no? Y eso no existe, porque daría lugar a muchas discriminaciones por genética. Exacto. Los seguros, o sea, ¿quién va a asegurar a una persona que se sabe que tiene determinados genes, etcétera, ¿no? Y hoy en día es posible secuenciar el genoma humano, entonces hay uno de los norteamericanos que secuenciaron el genoma, investigador importante, dice que toda mamá debería salir de la clínica de maternidad con un CD donde estuviera el genoma de su bebé, de forma que los médicos ya supieran qué tipo de enfermedades podía tener, qué tipo de... Suena muy práctico, ¿no? Suena muy práctico, pero suena tremendamente discriminatorio, o sea, porque la genética no lo es todo, estamos descubriendo ahora la epigenética, o sea, lo que influye el ambiente, lo que influye la familia, la educación. Entonces, discriminar a una persona porque tiene determinados genes, podríamos volver a mentalidades muy racistas o muy eugenésicas, podemos decir, como en parte está pasando. Es un problema que viene también de la oveja Dolly, de la clonación, es la fecundación in vitro eligiendo, por ejemplo, el sexo de los niños. Y en China o en la India, por fecundación in vitro solamente nacen niños, no nacen niñas. Curioso, ¿no? Entonces, es una discriminación de género. Ajá. Pero podría ser una discriminación por inteligencia, podría ser la manipulación genética
sigue siendo un problema muy actual en bioética, porque podríamos llegar, ahora el problema actual es crear superhombres. No sé si ese futuro que nos presenta la tecnología y la ciencia es un futuro que deseamos como seres humanos. Si vamos a vivir la mitad de nuestra vida jubilados, sería un problema. Es decir, no sé si todo. Un gran problema para las políticas públicas, por lo menos, y para generar ahí sustentabilidad económica, social. Ahora, si vamos puntualmente a lo que pasa en Chile, hemos tenido importantes conflictos bioéticos más allá de lo que quizás desde el sentido común podemos asociar a la bioética desde el punto de vista del cuerpo humano, ¿no? Y de todo ello. También hay muchos conflictos que desembocan más en el aspecto social, como ocurrió hace ya más de una década atrás, por allá por el 2004, cuando se promulgó o se iba a promulgar la ley del divorcio, que bueno, generó un gran conflicto en nuestro país, y le voy a invitar a que veamos estas imágenes donde vemos esta propaganda que propició la Iglesia Católica para intentar persuadir y, por supuesto, frenar también esta promulgación. Vamos a ver las imágenes. De varias décadas de vigencia de la ley de divorcio en los Estados Unidos, esta es la situación de los hijos de divorciados. Se duplicó la mentira. Aumentó la violencia escolar. Aumentó el alcoholismo. No copiemos lo malo. De nuestra legislación depende que esto no ocurra en Chile. Con datos duros, así fue la contundente campaña, y muy candente además, que generó muchísimo ruido aquel año, doctor, justo previo a la promulgación de esta ley. Sin embargo, una vez que ya se instaló, ocurrió algo muy peculiar, y fue que se normalizó todo el ánimo y ya no fue tema hablar del divorcio en nuestro país. Eso es algo que ocurre normalmente cuando se introducen leyes que están relacionadas a la bioética. Sí, ha pasado con toda la legislación en bioética en todos los países. La ley, en definitiva, es un consenso moral que se discute mediante diálogo democrático, es decir, en los países democráticos, para llegar a un acuerdo moral acerca de qué es lo que aceptamos o no y qué es lo que definimos o no como algo ilegal o como algo. Entonces, eso va variando, y ciertamente la ley no puede exigirnos máximos éticos, puede exigirnos mínimos, unos mínimos éticos. La ley nos exige, por ejemplo, sumisión exterior, o sea, respetar una ley cuando ya está. Mientras no está, también hay que respetarla, que no esté. Cuando se instala una ley, realmente surge la actitud de respeto hacia esa ley, aunque pueda haber opciones de objeción de conciencia en algunos casos concretos, etcétera, pero la ley es aceptada, y no todo lo que moralmente consideramos que es malo o bueno tiene que estar en la ley. Podemos decir, el caso del divorcio era uno de esos. Por ejemplo, un caso que yo suelo poner respecto también a la ley del divorcio: el adulterio antes no solamente era un pecado, podemos decir, o una injusticia, ¿no?, que comete un miembro de una pareja o de un matrimonio, de infidelidad con el otro. Moralmente podemos decir es algo malo, pero tenemos que perseguirlo por ley, tiene que ser un delito legalmente. La mayoría de las legislaciones, ninguna legislación hoy en día dice que el adulterio sea un delito que tiene que estar en el Código Penal. Muy interesante el tema. Vamos a continuar hablando de esto y otros temas que están también muy insertos en nuestro quehacer actual en nuestro país, acá en Chile. Estamos junto a Francisco León, director del programa de bioética de la Universidad Central, y que ya seguirá conversando con nosotros a la vuelta de esta breve pausa aquí en Mirada Central. Continuamos en Mirada Central conversando sobre bioética junto al doctor Francisco León, director del programa de bioética de la Universidad Central. Y habíamos quedado, ¿no?, en el tema del divorcio y toda la complejidad que significó para la discusión en Chile, que luego se calmó rápidamente una vez que se introdujo la ley. Hablemos sobre una ley relativamente reciente, que es la interrupción del embarazo en 3 causales, que también es uno de los temas candentes, ¿no?, en la bioética uno de nacional. Los debates actuales en nuestro país, la despenalización en 3 supuestos, con todo lo que eso ha conllevado de debate público
pero también ahora con cómo lo implementamos. Ahora el reto es cómo implementarlo sin discriminación ninguna hacia las personas que quieran interrumpir el embarazo o que no quieran, tanto profesionales como las mujeres, ¿no? Entonces tiene que haber, yo creo que tienen que calmarse los ánimos y hacer una buena atención de salud justa a estas personas, ¿no? En este caso. Creo que eso va a seguir dando vueltas y estamos ahora con el tema más contingente de la objeción de conciencia institucional. Desde mi punto de vista podremos hablarlo más ampliamente, pero desde mi punto de vista no cabe una objeción de conciencia de una institución. Puede haber un programa valórico de la institución, pero no una objeción de conciencia. ¿Qué es más complejo para la bioética? La misma instalación de una ley que en el fondo permite la interrupción en 3 causales, la interrupción del embarazo, o lo es la propia objeción de conciencia? No, lo más complejo siempre es elaborar una ley adecuada que sirva de marco jurídico para tratar de solucionar los problemas. Después vienen los problemas que se pueden presentar por una objeción de conciencia, que yo realmente pienso que no van a ser tan grandes, aunque ahora nos parece que sí, por todo el debate que hay. ¿Pero cuáles son esos problemas concretos que se producen? Problemas concretos sería que no se pudieran dar esas prestaciones dentro del sistema de salud. Pero yo pienso que tanto en el sistema público como en el sistema privado va a haber instituciones que sí den esas prestaciones. Algunas instituciones privadas están haciendo objeción a alguna de las causales, a la tercera causal, otras no, otras aceptan y algunas pocas están haciendo objeción institucional. Pero yo creo que tanto con el sistema público como también por otro tema, porque las causales del aborto no van a tener como una gran demanda de muchísimas personas, porque son causales muy restrictivas las que se han aprobado. Entonces no van a ser miles y miles de casos que se van a presentar en nuestros hospitales. Esa es una mirada, yo creo que desproporcionada a lo que ocurre, ¿no? Ahora son 3 causales que de pronto son aceptadas, ¿no? por la gran parte de la comunidad. Sin embargo, hay algunas que optan solo por alguna de ellas. La inviabilidad fetal, por un lado, que parece que ahí hay más consenso, riesgo de la vida de la madre también. Sin embargo, en la tercera causal, que es el caso de violación, eso ya es un poco más complejo, porque no hay una razón relacionada a la salud estrictamente entendida como tal, ¿no? Claro. Sino que es Claro, por eso decisión. alguna clínica privada está diciendo que va a aceptar las 2 primeras, pero no la tercera, ¿no? Yo creo que tenemos que vivir en un mundo tolerante donde respetemos a todos, ¿no? Es decir, por lo tanto, respetemos también la posible objeción de conciencia de algunos. Pero sabiendo, por ejemplo, que nuestro sistema público tiene que atender las 3 causales. Es obligatorio para el sistema público. Y podemos debatir o no si tendría que ser obligatorio para instituciones que reciben fondos públicos para atención ginecológica, podemos decir. Ahí hay muchas más razones que podemos ver de un lado y de otro. Pero creo que tenemos que resolver las cosas con tolerancia mutua de todos, sin discriminar ni a los que hagan objeción de conciencia ni a los que quieran realizar abortos, que es otro problema. Puede haber una discriminación moral en la práctica frente a los médicos que vayan a realizar las interrupciones del embarazo, dentro de los supuestos de la ley. ¿Y qué ocurre entonces con los profesionales del sistema público que de pronto quisiesen poder apelar a la objeción de conciencia pero no lo pueden hacer? ¿Tendrán que necesariamente, obligatoriamente, desplazarse al sistema privado? Sí, no, esa es una equivocación muy general, por lo que se ha hablado de objeción de conciencia institucional. La objeción de conciencia es individual, por lo tanto un médico esté donde esté, en el sistema público, en el sistema privado, puede hacer objeción de conciencia por las 3. La primera causal no hay nadie, ningún médico que haga objeción de conciencia, pero por las otras 2 podría hacerla y habría que respetarle. De hecho, lo que se está haciendo en algunos hospitales públicos y en clínicas privadas es una lista de médicos que hacen objeción de conciencia y los que no la hacen, para poder saber quiénes van a dar las prestaciones, respetando también la conciencia de los médicos que lo van a realizar. ¿Y esa información quedaría disponible para los pacientes de manera pública o es algo que, Yo creo que de tiene pronto que debe quedar enfrentar el paciente una vez que enfrenta dentro de la institución? institución, y al paciente hay que decirle si el médico que él está tratando de elegir está dispuesto o no? Es decir, tendría que elegir dentro de los médicos que estuvieran dispuestos.
Perfecto. ¿Cómo cree que se va a desarrollar este conflicto en nuestro país, que hoy en día se está discutiendo mucho, se está acomodando? Al parecer ha sido más difícil de cuajar en nuestra sociedad de lo que fue la ley de divorcio, que simplemente se aceptó y dejó de ser un tema. Sí, o sea, yo creo que Chile es un país con una moral social, si podemos hablar así, con una moral social bastante tradicional y conservadora, podríamos llamar. No digo ni que esté bien ni que esté mal, podemos decir. Ahora, la legislación la tenemos que hacer entre todos y para todos. Es decir, por lo tanto, hoy hay retos en el país, como es el de la despenalización del aborto, que me parece importante, como sería tener legislación sobre fecundación in vitro con transferencia de embriones, como saber tener legislación sobre células madre, que se están utilizando en el país y nadie sabe qué ocurre cuando cierra una clínica porque financieramente se ha entrado en crisis. Legislación en torno al final de la vida. En nuestra ley de derechos de los pacientes decimos que todos tenemos en Chile derecho a cuidados paliativos si tenemos una enfermedad terminal, pero luego de hecho no hay equipos de paliativos para todos, solamente para pacientes oncológicos. El debate sobre cómo atendemos el final de la vida, que estamos investigando también en el Centro de Bioética, el debate sobre la eutanasia. Hay muchos debates pendientes que en Chile se ha tendido como a posponer. Este debate sobre la despenalización del aborto se ha dado en otros países hace 30, 40 años. Entonces nosotros vamos en ese sentido con un poco de retraso porque socialmente son temas de los que importan más que en otros países y que se debaten quizás con más pasión. Entonces yo diría que también nos hace falta un poquito de discurso racional, de debate racional, de diálogo racional, ¿no? Y lo que ocurre en Chile, al menos, no sé cómo se podría comparar con otros países, pero normalmente ocurre que hay un caso particular que es el que deriva en la instancia para presentar un proyecto de ley, como ha pasado con la eutanasia en Chile, donde varios parlamentarios, Nelson Ávila, también Guido Girardi, Fulvio Rossi también más tarde me parece, estuvieron proponiendo la idea de introducir una discusión sobre una posible ley de eutanasia a propósito de casos particulares, ¿no? De personas que han sufrido a muy temprana edad enfermedades realmente catastróficas y no solamente, digamos, para la salud física, sino también para el bolsillo, donde es imposible sostener tratamientos para poder sobrellevar estas condiciones. Sí, siempre surge así. Todos los debates, podemos decir, en torno a temas valóricos surgen por casos concretos. El caso del aborto en Estados Unidos fue por una sentencia judicial de una petición de aborto, podemos decir, o la eutanasia en Holanda fue igual, o todo son discusión. Aquí la niña que estaba muy mal y que solicitó a la presidenta Bachelet, una chica de 21 años, eutanasia, ¿no? Por ejemplo, porque son los casos que remecen a la opinión pública y que nos llevan a plantearnos los problemas morales de fondo. Lo que hacemos en bioética es tratar de racionalizar esos problemas, de tener métodos de toma de decisiones cuando hay que decidir con varias alternativas que a lo mejor ninguna es totalmente buena. Nadie dice que la solución al aborto sea la ley despenalizadora. Nadie piensa que se va a solucionar el grave problema de las adolescentes embarazadas que abortan porque tengamos una ley. Ahora, la ley es un marco que nos permite poner también otras soluciones para tratar de afrontar ese problema. La legislación no soluciona los problemas sociales los tenemos que solucionar entre todos. Participemos todos en el diálogo para solucionarlos y en el diálogo para encontrar la mejor legislación en cada momento que pueda tratar de dar soluciones a los problemas. Una invitación que me parece muy, muy adecuada y que la tomamos como tal también para iniciar o avanzar en la discusión sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias, Francisco León, doctor en filosofía y también en bioética, que nos acompañó en este programa dedicado a este tema tan interesante. Muchas gracias. Esperamos haber dejado un poco más claro qué es la bioética y cómo nos afecta en la vida diaria para así tener la información correcta y saber interpretarla para tener un pensamiento crítico y tomar las decisiones correctas. Esto ha sido Mirada Central. Nos encontramos en un próximo capítulo a través de
CNN Chile, un programa de la Universidad Central. Y este programa y otros también están disponibles en www.ucentral.cl, en radio.ucentral.cl y en la 107.1 FM.